Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches a todas las personas que se están conectando desde Colombia, Ecuador y Perú. Usen el chat, por favor, para saber desde en qué droguería o farmacia nos están escribiendo. Muy bienvenidos a todos y a todas a nuestra academia GenFarm. Y como les he dicho en la semana pasada, y bueno, en los que no estuvieron, este es un espacio creado no para nosotros, sino para ustedes para que puedan seguir aprendiendo y sobre todo mejorar sus prácticas diarias como personal en la farmacia y sobre todo mejorar las buenas dispensaciones en cada una de sus farmacias en donde estén ubicados. Sé que nos escriben desde Bogotá, también de Ecuador, Cartagena, y estamos muy felices de tenerlos el día de hoy con nosotros. Mi nombre es Carlos Serna, del área de marketing de Genfar. Y bueno, queremos dar inicio a nuestra charla del día de hoy. Y yo les tengo algunas recomendaciones muy sencillas antes de nuestro inicio, que por favor déjenme proyectar. Listo. Como les decía, nuestra academia Genfar en esta versión digital, como ustedes saben, por temas de pandemia, está enfocado en ustedes y es un aprendiendo juntos, nosotros y ustedes juntos, aprendiendo en cómo atender mejor a nuestros clientes y pacientes que buscan nuestras recomendaciones en el día a día en nuestras farmacias. En el día de hoy vamos a dar inicio a nuestra charla. Tenemos hoy día la bienvenida que les estoy dando yo. Tengo algunas recomendaciones generales para nuestro evento. De ahí vamos a seguir con la ponencia del doctor Carlos Eduardo Pérez con el tema de recomendaciones, sobre todo en pacientes con sospecha de COVID-19 y que van hacia nuestras farmacias con síntomas y cómo nosotros podemos hacer un rol clave en la automedicación, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que eso lo hablamos la semana pasada del tema de antibióticos, de ahí el doctor Carlos Eduardo Pérez nos va a ayudar con algunas recomendaciones para que nosotros podamos poner en práctica. Esta charla del doctor va a durar aproximadamente unos 40 minutos, 45 minutos. Después vamos a dar unos 15 minutos para que ustedes nos puedan hacer unas preguntas y consultas, también para que nosotros podamos absolverlas en vivo. Y finalmente, en la clausura. Como les decía, nuestra academia ya tiene diversos temas. Ya hemos pasado el primer tema la semana pasada. Los que no pudieron verla y esta es su primera vez, no se preocupen que vamos a subir el contenido a nuestro canal de YouTube para que puedan verlo, si es que no pudieron asistir la semana pasada. Y el día de hoy, bueno, nos acompaña el doctor Carlos Eduardo para nuestra charla, pero recordarles también, y si pueden tomarle una foto a esta pantalla, que decirles que el próximo martes y jueves tenemos dos temas muy interesantes para ustedes, que hablamos de protocolos de bioseguridad en los servicios farmacéuticos, y después vamos a dar unos inicios a unas charlas muy dirigidas a lo que nos pasa el día de hoy, que son el efecto de las cuarentenas extensas en algunas ciudades o regiones, y sobre todo el impacto de nuestra salud mental. Y eso también en nuestra siguiente charla del 26 de agosto, de estos riesgos para la salud mental del abandono de estos medicamentos, ¿no? Y por qué nosotros es importante que asesoremos a nuestro cliente a que no abandone su tratamiento. Y eso y otros temas más que tenemos para las siguientes fechas. Les pido que consulten a su representante de ventas Genfar esta agenda que ellos ya la tienen. Igual si aprovechen estos segundos para tomarle una foto. Y eh, les quería contar unas recomendaciones generales, que obviamente este evento está destinado al personal de salud que prescribe y dispensa, y de repente si hay una persona que por equivocación se sumó a este evento, le pedimos que se retire. ¿Y cuáles son las recomendaciones del día de hoy? Como ustedes saben, este evento está siendo grabado en vivo. Al final de la conferencia tendremos 15 minutos para preguntas y respuestas, y es por eso que les pido que usen el chat para que nos pongan sus preguntas, o hay otra cajita donde dice preguntas y respuestas para que ustedes nos puedan mandar su consulta, y junto con nuestra gerente médica de Genfar, Alexandra Vega, nos vamos a ayudar a pasar las preguntas al speaker, al doctor
Pérez para que al final nos pueda decir y absolver las dudas que ustedes tienen. También les quería decir que al final de la charla les vamos a enviar una encuesta. Se la vamos a enviar a través del chat y cuando ustedes también salgan del evento les va a aparecer la encuesta y es muy importante para nosotros su opinión y es lo que más valoramos aquí en GenFarm. Entonces, si tienen un minuto para poder completarla, sería increíble. Y lo último y no menos importante, y yo creo que lo más importante para todos ustedes, es que esta charla, como les dije al inicio, está dirigida a ustedes y es sobre todo para disfrutar y aprender y sacarles todos los tips y consejos que el doctor Pérez nos tiene el día de hoy para que puedan ponerlo en práctica en su farmacia y en su día a día. Y es por eso que Genfar el día de hoy no solo los cuida a ustedes, sino también los cuida a sus pacientes y a sus clientes, ¿no? Y es así que doy pase al doctor Carlos. ¿Estás por ahí, doctor? A ver, Hola, pásame. buenas noches, Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Me ayudan? Bueno, Y vas a ¿cómo estás? presentarme, ¿no? Sí, Yo, te voy a yo, presentar. yo voy a aprovechar, yo soy Carlos Eduardo Pérez, yo soy médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia. He trabajado en varias áreas, he trabajado en hospitales universitarios, actualmente me desempeño como jefe de infectología en la clínica de Marley en Bogotá. Soy profesor de pregrado y posgrado en algunas universidades de Colombia. He visitado a Ecuador, a Perú, en muchos eventos académicos. Estoy muy feliz, Carlos, de que me permitas esta oportunidad muy maravillosa de estar conectado con este grupo tan importante como son en las farmacias como parte de la salud. Así que te mando un gran abrazo y muchas gracias por permitirme Listo. participar. Gracias. Entonces, ahora somos todo oídos para su presentación. Hay cerca de casi 600 personas conectadas. Ok. Bueno, voy a compartir la pantalla y mientras tanto, pues les quiero contar que efectivamente como estas charlas son grabadas, también debo advertir que toda la información es cambiante y la información es variable y hoy conocemos una cosa, pero si esta pandemia nos ha enseñado algo, es que la información es dinámica y algunas cosas pueden desactualizarse en pocos tiempos. Sin embargo, lo que quiero hablar con ustedes y lo que quiero conversar es de las lecciones que hemos aprendido en COVID. Yo les quiero contar, y es una reflexión personal, a mí no les vengo a hablar a ustedes de los pacientes que yo veo en el YouTube o de los estudios, no, es lo que yo he vivido desde el primer día de la pandemia. Hemos atendido a los pacientes en las unidades de contención, he volteado pacientes, los he entubado, he estado con ellos y he visto esta enfermedad y esto obviamente me ha formado como médico, pero lo más importante, me ha fortalecido primero yo no sé de dónde pensamos que va a haber una normalidad y que entonces en agosto, en septiembre o en diciembre o en el 2022 se va a acabar el coronavirus. Eso no va a pasar. Nosotros no tenemos que esperar a una nueva normalidad porque lo que estamos viviendo es la normalidad y nuestra capacidad de adaptación, de pedagogía, de educación, de seguridad es lo que nos va a hacer salir adelante. Eh, permítame hablar, voy a hablar de una actualización en COVID-19, algún tema muy general, quiero hablar algo de vacunas y quiero hablar mucho del rol que tiene la farmacia y sobre todo lo que pueden ayudarnos para que las personas se enfoquen adecuadamente en el tratamiento, busquen la orientación y muchas veces no sea solamente tomando medicamentos milagrosos que si los hubiera, los tomaríamos todos, pero lo que hemos aprendido es que necesitamos conocer más, enseñar más y sobre todo dirigir a las personas en un proceso educativo. Lo primero que quiero recordarles es que este virus es un virus que viene y proviene de los animales. Es probable que modificaciones que se han hecho en el virus o que el virus haya tenido estas modificaciones haya cambiado y haya tenido ese potencial pandémico. Pero una cosa que hemos aprendido es que mientras más interrupciones haya hacia la vida natural, esa agresión que tenemos hacia los recursos naturales,
ese atropello que hacemos hacia, por ejemplo, consumiendo animales, devastando bosques, interrumpiendo los ciclos vitales, pues nos lleva en contacto innecesario con virus que están en los animales circulando, y eso va a traernos como consecuencias, ojalá no otra pandemia, pero créanme que cada vez nosotros estamos estudiando más virus, y sobre todo porque nosotros como humanos no hemos perdido ese respeto a la naturaleza. Otra cosa que quiero recordarles es que sigue siendo una enfermedad viral. Esta enfermedad se caracteriza por los síntomas que conocemos de fiebre, dolor de cabeza, tos y dolor de garganta. Y ahora con estas nuevas variantes es muy importante el cuadro de dolor de garganta. Las personas parecen y simulan un cuadro de una amigdalitis y también de mocos, de rinitis. Es una exagerada salida de mocos, no es una rinitis alérgica, sino es una rinitis profusa, abundante, acompañada de un dolor de garganta con tos, que es lo que estamos viendo en la nueva presentación, si podemos llamarlo así, del COVID. Algunos pacientes, después de estos síntomas altos, presentan los respiratorios bajos, los síntomas respiratorios bajos, y luego empieza esa dificultad para respirar. 3 puntos que quiero dejarles acá importantes. Cuando una persona tiene fiebre, ya es un criterio de severidad de la enfermedad. Y no es, y tenemos que enseñar a la gente que más que tomar analgésicos hay que aprenderse a tomar la temperatura. Mucha gente no se toma la temperatura bien. Lo segundo, es muy importante que una cosa es sentirse ahogado y otra cosa es objetivizar que está ahogado. Y para eso los pulsoxímetros que vemos en tantas farmacias que se están dispensando, enseñarles a la gente que es más importante que tomar medicamentos, aprenderse a monitorizar. La temperatura y un pulsoxímetro son herramientas básicas que deberíamos tener, que deberíamos enseñarle a la gente, porque muchas veces la gente busca medicamentos y realmente la clave para tratar bien el COVID es poder hacer una adecuada monitorización para saber cuándo intervenir farmacológicamente o no. Eh, este síndrome, este virus, es un virus que no conocemos mucho. Todo el mundo quiere respuestas, todo el mundo da respuestas, que el tratamiento es verde, azul, amarillo, pero hombre, nosotros no hemos aprendido de, no sé, tuberculosis que lleva miles de años, una enfermedad que lleva un año, decir que uno es experto, que se sabe cómo se hace. No, esta es una enfermedad que nos hemos enfrentado, y como infectólogo me he enfrentado en esta pandemia a cualquier cantidad de enfermos, y cada cosa es distinta, y es casi que nuestra capacidad de aprender ha sido retada, porque todos los días tenemos que desaprender algo para aprender algo nuevo y poder mejorar la vida de los pacientes. Estos virus son virus muy, muy sencillos, por eso son tan difíciles de tratar, porque tienen una estructura simple, una estructura que tiene un genoma, que tiene una envoltura y que tiene unas proteínas alrededor. Esas proteínas van a ser clave, las que están alrededor, que se llaman proteínas de espiga, porque son las que van a permitir la vacuna. Pero miren una cosa importante, los coronavirus ya han existido en la naturaleza. Ustedes y yo hemos tenido coronavirus, eso no tiene ninguna duda. Este coronavirus es un virus que ha afectado respiratoriamente a muchas personas y produce resfriado común. Estos cambios que suceden, este cambio grande que hizo este coronavirus para infectarnos a todos y producir una infección fatal, es algo que nosotros tenemos que recordar que puede pasar con virus similares como el virus de la influenza. ¿Por qué les hago este llamado? Porque muchas personas en las enfermedades virales, y vamos a hablar de eso y seguramente hace una semana lo entendieron, les dan antibióticos a las personas. Y no solamente tenemos que los virus no le funcionan para nada a los antibióticos, generamos el problema de resistencia, pero sobre todo enmascaramos con efectos adversos de los medicamentos lo que puede parecer por infección viral. Los virus son presentes, son mucho más abundantes en la naturaleza que las bacterias. Nos enfermarán a todos en algún momento, y por eso tenemos que aprender de ellos. Estos virus tienen diferencias genéticas, y este cuadro no pretende decir otra cosa que los virus se adaptan, y eso es lo que se llaman variantes. ¿Qué diferencia hay entre una cepa y qué es una variante? Suponga que es como, voy a poner un ejemplo sencillo, como por ejemplo los vinos.
hay una uva que se llama Merlot y de ese Merlot hay varios sabores de los vinos. Entonces hay uno que es más ácido, uno que es de tal temporada, uno que es de tal año. Entonces una persona dice, este es un Merlot que procede de tal sitio o desde tal año, o tiene aroma, o tiene fresas, bueno, qué sé yo. Esas diferencias que hay del Merlot son los linajes. Pero si cambiáramos de uva y ya no fuera un Merlot, sino fuera una uva Cabernet Sauvignon, por ejemplo, una uva como un Shiraz o cualquier otra cosa de estas, pues ya es una cepa distinta. Y es apague y vamos, nos toca volver sería otra pandemia. Entonces sería el SARS-CoV-3. Entonces, lo que nosotros estamos viendo no son virus distintos, sino modificaciones de la misma estructura viral. Afortunadamente, el coronavirus, y mucha gente se dice, no, pero estas variantes, no, no. Si fuera un virus de la influenza, el virus de la influenza produce cepas distintas cada año. Es mucho más complejo de tratar. Este produce variantes que son razonablemente, las vacunas funcionan para estas cepas, aunque obviamente entre mayor cantidad de cepas, menor actividad de las vacunas. Es muy importante y este cuadrito es fantástico porque apareció desde el primer momento de la infección y quiero compartirlo con ustedes. Lo que dice este gráfico es al cuánto esos números son los días que la persona tiene el coronavirus. Y lo que vemos es que generalmente en los primeros días la persona tiene unos síntomas y la mayoría de gente los va a resolver. Pero es después de la primera semana de los síntomas donde se pueden ver las complicaciones. Hemos visto que mucha gente, cuando está en las primeras fases, por ejemplo, le dan dexametasona, le dan prednisona, y es totalmente contraindicado, porque en la primera semana, si no tiene requerimiento de oxígeno, si le dan esteroides a la persona, el virus se mantiene su viremia, porque los esteroides bajan las defensas y entonces la persona tiene más riesgo de complicaciones. Los estudios han mostrado que cuando se inicia tempranamente estos medicamentos aumenta la mortalidad. Por eso solamente están recomendados el uso de esteroides en personas, uno, que necesitan oxígeno y dos, que han pasado más de 7 días de la enfermedad. Pero si la persona no necesita oxígeno, no requiere los corticoides. Y muchas personas van y toman medicamentos porque los han leído en Google, porque ahora todo el mundo usa, si todo el mundo ve Google y entonces ya se sabe todo, entonces ya no tienen que ir a preguntar a la farmacia, ya no tienen que preguntarle a un regente, no quieren preguntarle a alguien con experiencia, a un farmacéutico, sino ya leen Google. Y ya con Google creen que todo el mundo sabe manejar estas cosas. Estos medicamentos hay que dejarlos reservados para personas que tienen severidad o si no pueden tener otras complicaciones. El virus se transmite por es un virus respiratorio, pero miren, una cosa importante es que las nuevas variantes pueden transmitirse con tiempos tan cerquita como de 2 o 3 minutos. Antes nosotros esperábamos 15 minutos para que una persona se enfermara. Ahora simplemente usted quita el tapabocas y toma un café y por 2 minutos está en contacto con una persona a menos de 1 metro, los dos sin tapabocas, perfectamente se puede infectar del virus. Es un virus, esta variante Delta que va a venir en los próximos meses a nuestra región, tiene una capacidad de transmisión muy alta. Por eso, independientemente que estamos vacunados y todos debemos estar vacunados, tenemos que seguir con las medidas de precaución. ¿Por qué es lo que les quiero contar? Miren el cuadro de la mano derecha que dice 2,5, 3,5. ¿Y qué significan esos números? Esos números significan cuánto es la capacidad que infecta el virus del SARS. Miren, una persona enferma, lo que nosotros veamos es que infectaba entre 2 a 3 personas. La variante Delta, una persona infecta 5 a 8 personas. Es un cambio absoluto, es un aumento del 500% en la capacidad de transmisión. Y ya la transmisión no es de varios minutos, sino solamente 2 o 3 minutos. Por eso, todos tenemos que tener precauciones de no descuidar el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, porque nos hemos relajado. Y créanme que el virus no se ha relajado.
el virus se ha adaptado mejor. Ese periodo de incubación está cambiando, los síntomas están cambiando y la enfermedad es más rápida. Y por eso tenemos que hacer la rápida intervención. Muy recomendable, la ventilación. Y ustedes lo van a ver más adelante en sus charlas que tengan de bioseguridad, cómo tener la ventana abierta, los espacios ventilados, las puertas abiertas, permitir la libre circulación de aire es la mejor vacuna ambiental contra el coronavirus. Esta es una radiografía de uno de mis pacientes este es un paciente muy joven. Y este paciente no solamente se enfermó el pulmón, sino el corazón que se ve en la mitad está muy grande. Entonces el corazón también sufre con el COVID. Entonces algunas personas, y esta es la radiografía de esta enfermedad, en donde todo lo que se debería ver negrito y lo que está en blanco, que es el corazón, se ve grande. ¿Y por qué les traigo estas imágenes? Primero, porque eso no se trata con ivermectina. Por Dios. Ojalá que eso sirviera, pero eso no sirve. Y las personas muchas veces demoran la consulta médica esperando un remedio milagroso. Y miren esas neumonías. Y esto es un caso de personas que tomando esos medicamentos esperaron y esperaron a que se iban a mejorar y no se mejoraron. Lo segundo, esta enfermedad no solamente es una enfermedad del pulmón, es una enfermedad que afecta el cerebro, el corazón, el pulmón, el hígado, los riñones. Medicamentos, por ejemplo, que producen toxicidad cardíaca son medicamentos como los macrólidos, la claritromicina, la acitromicina, son medicamentos que pueden afectar el corazón. Ustedes pueden leer en la etiqueta y van a decir, como otros medicamentos, las quinolonas y otros medicamentos, úsese con precaución porque puede producir alteraciones cardíacas. Y resulta que las personas con COVID que pueden tener una afectación del corazón, les dan un antibiótico que puede afectar el corazón. Y por eso es que nosotros los médicos y los especialistas no propendemos por el uso de los macrólidos, porque no es solamente porque no le sirve nada para, absolutamente nada para el virus, sino además de eso que puede producirle daño. Ni siquiera es que, ay no, si no pasa nada, pues tranquilo, que si no le hace bien, pues no le hace mal. Sí, este sí le hace mal porque puede afectar el corazón. Ojo con los esteroides y ojo con los antibióticos macrólidos porque esta es una enfermedad que inflama el corazón. Les contaba estos síntomas que todos hemos conocido, incluso muchos de ustedes han vivido, y lo que hemos visto, por ejemplo, en estas nuevas variantes es que ya la gente no pierde el olfato, por ejemplo. Lo que da es muchos mocos. Y esta es una enfermedad altísimamente transmisible. Miren, ustedes que son personas que están en contacto con la gente, tienen esa labor de educar a las personas en que esta enfermedad se cura con tratamiento, se cura sola, porque el mismo organismo es capaz de controlarla, se le ayuda con medicaciones sintomáticas, analgésicos, antiinflamatorios, reposo, una buena hidratación. Es clave hacer la monitoría, la toma de la temperatura y la toma de la pulsoximetría, porque si hay persistencia en la fiebre y alteración de la oxigenación, requieren el manejo médico. Y no hay ningún medicamento hasta hoy que haya comprobado que eso quita o no quita el coronavirus, porque eso no ha sido así. Que a mí me contaron, que a mí me ha ido bien, que es que tal, eso es algo que nosotros debemos pasar. Y yo sé que ustedes, por ejemplo, y me emociona mucho verlos conectados, son personas que están educadas, que son personas que oyen a científicos, que oyen a personas de ciencia. Eso es muy valioso, por eso ustedes también son replicadores de esa ciencia a su comunidad. A ustedes le creen mucho más de lo que creen un médico. Pero si nosotros leemos el mismo Google y el mismo Facebook que lee cualquier vecino, pues no vamos a progresar. Pero ustedes que están dándose esta oportunidad de hacer esta academia Genfar, donde están estructurando su conocimiento, ya conocen muy bien que la clave es la monitoría, la clave es el manejo en casa con analgésicos y con reposo, la pedagogía de que si se altera la oxigenación, tiene que consultar al médico y que no existe un remedio ni una formulación milagrosa, porque nosotros los que trabajamos en salud no hablamos de anécdotas, hablamos de estudios clínicos. Miren acá, este es un mensaje muy importante, porque no todos los medicamentos, ustedes saben que todos los medicamentos tienen efectos adversos.
Algunas personas me dicen, no, pero es que yo le tengo miedo a la vacuna. Bueno, ¿y usted no tiene miedo a la droga para el azúcar o a la droga para la tensión? Todas producen efectos adversos, todas producen alergias, todas pueden producir alteraciones en el hígado, en el riñón. Por eso es que se las tiene que formular un médico y dispensar un profesional de la salud. Yo veo que mucha gente ahorita está comprando los medicamentos, es en Google, buscándose en Google, trayendo medicamentos y no estamos buscando a la gente que sabe de esto. Ustedes son personas que están empoderadas y que tienen conocimiento. Y yo quiero que entiendan que el COVID no es una gripa, es una enfermedad del pulmón, del corazón, del cerebro, del riñón y del sistema osteomuscular. Por eso, si damos medicamentos, pueden tener efectos deleterios en la salud. Voy a usar una expresión bien colombiana. Un paciente que está bien jodido por COVID, lo podemos joder más con medicamentos que son inadecuados porque le podemos empeorar. No hay remedio mágico. Ojalá lo hubiera, ojalá. No lo hay. Miren lo complejo que es. Yo les estoy mostrando a ustedes una pequeña gráfica de todas las lesiones que produce y estoy haciendo mucha énfasis que no es solamente el pulmón y por eso los medicamentos pueden tener eventos adversos y una persona se puede empeorar. Mucha gente dice, no, pero yo he visto mucha gente que mejora. Doctores, yo les quiero decir que yo los que he atendido que se me han muerto son los que no mejoran. Miren, manifestaciones renales, pacientes en falla renal, manifestaciones en la piel tienen los pacientes, muchas lesiones cerebrales. Las personas tienen alteraciones mentales, también puede producir la enfermedad. Es una enfermedad realmente compleja. Entonces la gran pregunta es, ¿existe una medicación efectiva? Entonces hay un manejo ambulatorio que, por ejemplo, les han dado por dar complejo B, dexametasona y dipirona, macrolios, ivermectina, que eso es más recomendado por políticos que por médicos. Que existen médicos en YouTube y que hay dicho, sí, que hacen, eso ya lo conocemos, pero ya hay estudios serios que han probado este medicamento en miles de personas y no lograron beneficio. Eh, y este tipo de cosas que es lo que hemos visto, que retrasan la atención médica. Nosotros tenemos un caso, por ejemplo, que ya tenemos en la literatura médica, en donde una persona le dijeron, tómese este medicamento, la ivermectina, y el señor preguntó, bueno, ¿y cuándo me lo tomo? Me dijo, no, hasta que se mejore. Y entonces el señor todo se lo tomaba, no mejoraba y volvía y se tomaba el goterado, no mejoraba, en el mismo día se tomaba hasta 6 goterados porque no mejoraba. Y el señor se lo tomó por una semana, tome y tome una cantidad porque le dijeron hasta que mejore. Y como él no notaba mejoría, siguió tomándolo. Cuando llegó al hospital, es de los primeros casos que vimos de intoxicación por ivermectina, con falla hepática, con lesión renal, con alteración cardíaca, y el señor todo tenía menos COVID, lo que tenía era una afectación por tanto medicamento y una simple instrucción, como tómeselo hasta que se mejore, el señor entendió que era hasta que se le pasara y tomaba y tomaba y tomaba todo el tiempo. Eso pues llega a estos métodos. Miren, el estudio que mostró que había un beneficio de los esteroides es un estudio que se hizo a nivel mundial y ese estudio mostró dos cosas. Primero, que las personas se mejoraban con este medicamento que se llama dexametasona siempre y cuando requirieran oxígeno. Súper clave, porque las personas que no requirieron oxígeno no trajo beneficio. Y lo segundo que mostró es que los pacientes tenían que llevar al menos una semana de síntomas, no antes. Entonces, a partir de este estudio, cuando un paciente nosotros lo hospitalizamos, le ponemos una tablita en donde colocamos el número de días de los síntomas, porque sabemos que si lleva menos de 7 días no podemos usar este tipo de medicamentos. Y cuando han pasado los 7 días, usamos este tipo de medicamentos y requieren oxígeno. Nos preocupa mucho que a las instituciones hospitalarias llegan pacientes tomando medicamentos desde el primero o segundo día de síntomas. Saben ustedes que una de las complicaciones que tienen los esteroides es que bajan las defensas. Y si usted baja las defensas más temprano, no después de la primera semana, sino antes de la primera semana, baja las defensas contra el virus y el virus sigue haciendo más daño y aumenta la carga viral. Por eso no se recomienda el uso de este medicamento en personas que no requieran oxígeno.
que la enfermedad produce trombosis, entonces tengo que tomar aspirina. Que si me vacunaron con tal vacuna que produce trombosis, me voy a tomar aspirina. Y recuerdo que hace mucho tiempo, ustedes lo saben, no había aspirina en las farmacias y eso se vendía. Eso ha demostrado que no tiene mayor evidencia, que tomar aspirina no evita los trombos, porque una cosa es un antiplaquetario, como es la aspirina, y una cosa es un antitrombótico. Son dos mecanismos completamente distintos, es al arroz con el mango. Pero ustedes saben que hay muchas personas que no trabajan como ustedes en salud, que no distinguen eso y piensan que eso es que adelgaza la sangre. Y no, la aspirina no es antitrombótico, es un antiplaquetario. Y eso no tiene una relación directa con inhibir o no los trombos, eso se utiliza como antiagregante en pacientes con infarto, eventos cerebrovasculares, pero no tiene ningún evento profiláctico. Y recuerden ustedes que si una persona toma aspirina, mucho tiempo, toma esto de ácido acetilsalicílico en grandes dosis por mucho tiempo, pues eso también no es una droga inocua, puede producir sangrado gastrointestinal, úlceras pépticas y una cosa que se llama salicismo, que son alteraciones y tinnitus en los oídos, que son inmensamente molestos por de personas que todo el tiempo les pita el oído y es por estos medicamentos. Nuevamente, al inicio de la pandemia se reconsideró el uso de la citromicina, sin embargo, múltiples ensayos clínicos, no son uno, son miles de estudios que ya se han mostrado que desacreditaron su uso. Recuerden que ustedes y yo sabemos, como personas que trabajamos en la salud, que no hablamos de anécdotas. Porque si es por anécdotas, pues entonces el agua de toronjil saca el pelo, las uvas de chocolate le hacen crecer las orejas, o sea, uno puede inventar la cosa. No, ustedes y yo sabemos que distinto a la comunidad general, hablamos de ciencia, hablamos de los estudios y sabemos que ya la ciencia mostró que el uso de estos antibióticos no se recomienda porque pueden aumentar la prolongación del intervalo QT, que es una alteración cardíaca y pueden producir daño cardíaco, que solo el COVID lo daña, más el antibiótico lo puede dañar. Por eso estos medicamentos hay que usarlos con precaución. Incluso estudios, si ustedes los van a ver en sus charlas y en toda esta academia que les ha preparado Genfar para ustedes, que la probabilidad de que una persona con coronavirus tenga una bacteria es solamente del 5 o 6%. Es decir, que un paciente con coronavirus tiene de todo, se le enferma de todo, menos de una coinfección bacteriana. Eso lo vemos 2 o 3 semanas después de la persona, que es lo que se llama neumonía postviral, que es una neumonía que después de la infección viral, 1 o 2 semanas después de la infección, sí hay la infección bacteriana, pero tempranamente no sucede. La ivermectina, ¿qué ha pasado con la ivermectina? La ivermectina sí mostró actividad in vitro. ¿Qué es in vitro? En un laboratorio clínico uno coloca grandes concentraciones del medicamento y uno coloca esas concentraciones del medicamento y mata el virus. Eso se logró. Pero esas concentraciones, si se la dieran en un humano, no se necesitaría un cosito de gotas, sino más o menos 1 litro, porque son dosis 500 o 1000 veces, 2000 veces más de las que hay comercialmente para que pudiera tener esa actividad in vitro. Sin embargo, se hicieron estudios en humanos que ya haciendo esas pruebas y no se encontró eso, que en esos estudios que lo que se encontró en el laboratorio se pudiera reproducir en los seres humanos. Por eso es un medicamento que no tiene mayor actividad para el COVID. Entonces, desde el punto de vista ambulatorio, las medidas de analgésicos, sobre todo, y mi mensaje grande, yo sé que ustedes me van a ayudar en la monitoría, que la gente compre un termómetro, compre un oxímetro, sepa registrar su temperatura, sepa registrar su oxemia, y si tienen alteraciones de la temperatura porque es persistente o se desaturan, que quiere decir que la oximetría está por debajo de 90 constantemente, vayan al médico porque esto es lo más importante que podemos hacer, porque no hay medicamentos que puedan hacer. ¿Qué estamos viendo también? Que la gente incluso va a las farmacias y compra medicamentos, ni siquiera les consulta a ustedes porque ustedes le van a dar una buena asesoría, sino como vieron en internet, se van allá y compran deme acitromicina, deme ivermectina. Hay que tomarse un tiempo con nuestros clientes y decirles para qué lo va a tomar. ¿Tiene alguien con COVID? Mire, tenga cuidado que estos medicamentos pueden ser contraproducentes.
Yo creo que la clave y la pedagogía de ustedes va a ser muy importante, porque realmente a ustedes, como les decía, les creen mucho más que a un médico. Y si ustedes le dicen a la persona, oiga, más bien, ¿por qué no lleva un termómetro? ¿Por qué no se toma unos buenos analgésicos? Llévese este hidratante, llévese este tipo de cosas que le pueden ayudar, lleve esto que le puede ayudar a monitorizar su oxígeno. Eso lo aprecian mucho. Pero si nosotros simplemente dispensamos lo que ellos quieren, pues nosotros perdemos la parte que hace diferente a un farmacéutico, que es la pedagogía hacia las personas, el acercamiento para enseñarle el medicamento y la responsabilidad ética que tenemos todos de que no es lo mejor para nosotros, sino lo mejor para los pacientes, lo que nosotros necesitamos. Por eso tenemos que recurrir en algunas ocasiones a hospitalizar los pacientes. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando el paciente requiere oxígeno, cuando está desaturado, cuando aumenta la frecuencia respiratoria, cuando está deshidratado porque no toma líquidos. Tenemos que decirle a todo el mundo que se debe hidratar muy bien. Por eso tienen que tener las sales de rehidratación cuando la persona pierde el estado de conciencia. Bien. Hasta aquí les he hablado de todo lo que es el coronavirus y ese espectro maravilloso que tenemos de poder orientar a nuestros pacientes y de poderles enseñar que no hay medicamentos milagrosos, que los medicamentos tienen un tiempo, que tienen efectos que pueden ser contraproducentes y que nuestra pedagogía es recomendarle más bien la monitoría, la hidratación y la analgesia como parte de la estrategia y que acuda al médico en caso de saturación. Si vemos que hay personas que quieren tomar esteroides, que quieren tomar acitromicina y ivermectina, es una buena práctica de ustedes que les orienten acerca de que estos medicamentos tienen un riesgo y no han mostrado un beneficio. Sé que hay muchas preguntas de las vacunas y voy a hablar muy rápidamente de las vacunas. Las vacunas son una maravilla. ¿Por qué? Porque las vacunas es lo que nos hace hoy ustedes y yo estar conectados. Un niño recibe 6 vacunas en una sola inyección o 5 vacunas a los 2 meses de edad. Un niñito, un guagua, un niño chiquitico que no tiene ninguna defensa y recibe vacunas, casi recibe 15 a 20 biológicos de vacunas antes del año de edad. ¿Para qué? Para que produzca adultos sanos. Las vacunas son tan seguras que le ponen a los recién nacidos. Si las vacunas fueran inseguras, ¿usted cree que se le pudiéramos poner a los niños chiquiticos que no pueden ni caminar ni comer solos? Las vacunas han demostrado y con el agua potable han duplicado la expectativa de vida. Desde que existen vacunas en los adultos, se ha cambiado la humanidad. Miren acá, las vacunas, como la vacuna de Pfizer, que se llama RNA mensajero, lo que hacen es llevar un mensaje, no tienen virus, tienen un mensaje y ese mensaje se lleva a través de la vacuna para que la célula donde usted le coloca la vacuna produzca una sola proteína, no el virus, y esa sola proteína produce las defensas. Es una maravilla, porque las vacunas llevan es un mensaje para producir las defensas, no lleva el virus. Es impresionante. Y las vacunas que llamamos de vectores virales, las vacunas de RNA son las de Pfizer y las de Moderna, las de vectores virales que son las proteínas como de AstraZeneca, la de Janssen, la de Sputnik. Estas vacunas lo que usan es llevar el mensaje a través de un esqueletico que se llama vector para que pueda llevar a la célula y pueda producir las proteínas de espiga. Entonces, un mensaje claro es que estas vacunas, que ya las reciben 4.000 millones de humanos, 4.000 millones de personas, todo el mundo, las personas dicen, no, es que están experimentando. Hombre, uno experimenta con 100, con 200, con 300, con 2.000, 5.000, pero con 4.000 millones de personas que ya han recibido las dosis y no estamos ni en la Guerra Mundial Z, ni aparecieron Walking Dead, ni está lleno de zombies, hombre. Lo único que hay es que las que están vacunados no se mueren y los que están no vacunados se mueren y los vacunados no se mueren. Así de sencillo, con 4.000 millones de personas. Es que esto ya no es una experimentación, esto es una vacunación masiva. Y las vacunas producen 2 tipos de respuestas inmunológicas que son duraderas y que son efectivas. Una que se llama celular y otra que se llama humoral mediada por anticuerpos. Estos artículos no se hicieron en YouTube, se hicieron con gente muy valiente.
nosotros que hemos participado en estudios de vacunas, yo admiro a estos voluntarios porque son personas que en vez de andar criticando, aportan y se fueron y se sometieron a un estudio clínico recibiendo posiblemente sí o no la vacuna. Y lo que encontramos con esos estudios fue algo fantástico. Permítame mostrarles esta gráfica. Esta gráfica, y yo les quiero confesar que esto salió más o menos como en diciembre del 2020, que cuando yo vi esta gráfica, primero no la creía y segundo, a mí se me vinieron las lágrimas de la emoción. ¿Qué significa? Concéntrese en el cuadro que está a mano derecha. Mire donde dice placebo. Placebo es que la gente no recibe la vacuna, entonces la gente se está infectando, por eso es que va hacia arriba. Todos los días se está infectando. Ta, ta. Y la línea azul, la que está bajito, es la gente que recibe la vacuna. Entonces, con el pasar del tiempo, la gente que no se vacunaba se enfermaba y la gente que se vacunaba no se enfermaba. Cuando nosotros vimos estos resultados, que eran tan grandes las diferencias con el pasar del tiempo, yo sí dije, bueno, acá hay una esperanza, porque realmente nosotros pensábamos que las vacunas iban a ser solamente, que no iban a ser tan efectivas. Yo realmente, a mí me sorprendió muchísimo. Y este cuadro cambió la vida. ¿Por qué? Porque dijeron, no solamente las vacunas son seguras, sino son efectivas. Y los estudios se empezaron a hacer con otras vacunas. Miren, acá están los estudios de Janssen, que en gráficas que son complicadas, pero yo les quiero resumir que estas gráficas muestran lo similar, que después de 14 días la gente empieza a hacer la respuesta inmunológica y esa respuesta inmunológica dura en el tiempo. La vacuna de Janssen mostró eso. También la vacuna, que es de una sola vez, la vacuna de Sinovac, los chilenos hicieron un estudio fantástico en 10 millones de personas. 10 millones de personas. Y los estudios chilenos mostraron que la efectividad de Sinovac no era de 50, sino de 80% para la enfermedad grave, de no 89% para la UCI y 83% para evitar la mortalidad. Esta vacuna si se completa la pauta completa. Pero ¿cuál es el problema? Que la gente se pone una dosis, no se coloca la segunda dosis, se va a rumbear con una primera dosis y ahí es donde vienen los problemas. Ahora, que las vacunas nos hagan inmortales, infalibles, no existe. Que tienen riesgos, tiene riesgo. Ustedes y yo tenemos que tomar un carro o un transporte para llegar a nuestro trabajo. ¿Quién nos asegura que no se accidenta? ¿Por qué usamos un cinturón de seguridad? Porque no sabemos si nos vamos a accidentar. Entonces, todo tiene un riesgo. Salir de la casa tiene un riesgo. Tomar un avión tiene un riesgo. Tomar un transporte público tiene un riesgo. Ponerse una vacuna toma un riesgo. Tomarse una aspirina tiene un riesgo. Tomarse una droga para la atención tiene un riesgo. ¿Qué hacemos? Entonces no nos vacunamos y ¿qué esperamos? ¿Cuándo vamos a salir? El coronavirus se va a demorar 10 años. Entonces nos metemos todos debajo de la mesa y esperamos que el coronavirus se vaya en 2 meses. Eso no va a pasar. Si nosotros no nos vacunamos, ¿cuándo vamos a salir? Van a vivir todo el día encerrados, todo el tiempo encerrados, con simplemente la esperanza de que algo los vaya a curar y que no se van a morir. Mire, mucha gente a uno le da tristeza y créame que a uno le duele el corazón cuando uno ve personas, vacunarse es un privilegio y uno ve personas que han tenido la oportunidad de vacunarse y hoy las veo en un cuidado intensivo. Y alguna vez me dijo, no, es que a mí me da miedo la vacuna. Yo le dije, ¿no te da miedo tener un tubo en la tráquea? Y además de eso, ¿saben lo más triste que yo he visto en coronavirus? Lo que más me parte el corazón como médico y se me llenan las lágrimas es ver a la gente morirse sola, porque están aislados, nadie los visita. Y cogen un celular para llamar a la familia, están tan ahogados que no pueden ni hablar. Y la gente no solamente se muere ahogada, no solamente se muere asfixiada, se muere sola. ¿Por no vacunarse? ¿Es eso real? Es algo realmente responsable que nosotros le condenemos a una persona a que tenga eso. Pero si ustedes me ayudan a mí, vamos a buscar una solución. Porque tenemos que romper estos mitos. Mire, por ejemplo, que tiene chips. Pues no, no tiene chips o los 4.000 millones. Y el chip que uno lo localicen se llama celular. A uno lo localizan, lo georreferencia, lo llaman y uno tiene que contestar, saben dónde uno está, ponga la ubicación del WhatsApp. Yo creo que, yo no sé dónde la gente quiere que le pongan microchip si uno compra el microchip. Y es más, si paga un poco de plata por el microchip. Eso es un bobaz y que altera el DNA
algunas personas, y voy a hacer un comentario jocoso para terminar mi charla, que estoy atrasadito 2 minutos, es, por ejemplo, yo les he preguntado si usted es hincha de la Alianza Lima, usted es hincha del Barcelona de Guayaquil, usted es hincha de Millonarios, y todo el mundo me dice, sí, 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 soy hincha del Barcelona, soy hincha de la Alianza, soy hincha de Millonarios. Sí, no les cambió el DNA, los dejo igual, siguen igual. No, hombre, eso no cambia el DNA, no cambia el ácido nucleico, no tiene nada de eso. Lo único que hace es tener una esperanza, pero hay gente, porque la sugestión es más difícil que la educación. Por eso es que a los niños les dicen, si no come, le pongo una inyección. Si usted no se acuesta, va a venir un señor con un costal y se lo va a llevar. O en la noche, si se va solo por allá, lo coge el coco. Nosotros aprendimos a sugestionar, a meterle miedo a la gente para que haga caso. Eso es lo que hacen con nosotros y al meternos miedo, piensan que nos van a encasillar y eso es lo que utilizan muchas personas. Por eso la gente de ciencia como ustedes no nos dejamos estropear la vida por ese tipo de comentarios. Nosotros amamos la ciencia, creemos en la ciencia, buscamos artículos científicos y no nos dejamos sugestionar como hacen las redes sociales. Miren el caso de este hombre que genuinamente dañaba las vacunas porque pensaba que le iba a hacer daño a los ancianitos. Las vacunas han tenido muchos enemigos, han tenido enemigos y lo único que ha hecho la vacuna, no sé si ustedes saben, pero la palabra vacuna viene de la vaca, de la vaca, porque fue la viruela de las vacas la que se le introdujo a los humanos para que no murieran de viruela. En Bogotá, que es la capital de Colombia, en los años de la conquista habían 3.000 bogotanos solamente y en la primera epidemia de viruela solamente quedaron 200 bogotanos, se murieron casi el 90%. Vino un médico que se llama José Celestino Mutis y colocó la vacuna de viruela y cuando vino la segunda ola solamente se murieron 200 personas. ¿Adivinen cuáles? Las no vacunadas. Y así pasó en la humanidad, tanto así que logramos erradicar la viruela del mundo. Y las vacunas de la viruela son vacunas, es así, mucho más imperfectas, de virus vivos. Y a mí esta historia siempre me conmueve porque son dos gemelos. Uno vivía con el papá, otro con la mamá, uno creía vacunas, otro no creía en vacunas, uno de ellos murió. Esta es una litografía clásica del poder que tienen las vacunas. Ese es el mensaje que quiero transmitirles hoy a ustedes, que ustedes también tienen que ayudarnos a que vacunen la gente. No importa si usted recibe 3 dosis o 5 dosis o 500 dosis, si sus clientes no se vacunan, ustedes siempre van a estar en riesgo, porque las variantes van a entrar por su puerta. Por eso la mejor escudo de protección es nosotros estar vacunados y promover la vacunación como un acto de responsabilidad ética y social. El COVID es un hito y es un cambio en la humanidad. Los estudios de las vacunas han demostrado su seguridad. El problema es la accesibilidad y la distribución. Esa es la gran inequidad que hay en las vacunas. En el mundo de la desinformación, nosotros, ustedes y yo tenemos esa responsabilidad ética de combatir la ignorancia. Por eso, que ustedes me permitan este espacio, que lleven el mensaje de un médico que ha enfrentado el coronavirus, como les digo, no por los videos, no por estas cosas, sino que lo ha sufrido desde el primer día, desde el 6 de marzo estoy viendo pacientes con COVID y lo sigo viendo y he visto sufrir mucha gente, he visto llorar mucha gente, pero hemos tenido también grandes alegrías. Y lo que hemos aprendido es que la mejor forma que podemos hoy ayudar a la humanidad es con educación, no con sugestión, es con convicción, es con conocimiento. Y ustedes estoy seguro que me van a ayudar en eso. Estas son mis redes sociales, se llama InfectoWeb, estamos en Twitter, Facebook, Instagram, y nosotros a través de esta red social de InfectoWeb les llevamos también mensajes a las personas promoviendo la vacunación. Ustedes nos pueden seguir. Nosotros hacemos cursos, actualizaciones, charlas para que puedan hacerlo. Nuevamente, quiero agradecerle mucho a la gente de Genfar porque este grupo maravilloso de personas, y nunca he hablado con tantas personas conectadas, estoy muy agradecido con ustedes y voy a estar atento a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor Pérez. Maravillosa su conferencia, como siempre. Tengo un montón de preguntas. Así que voy a empezar de una vez. Ya las tengo aquí anotaditas aparte. Doctor, ese tema del dióxido de cloro, ¿qué podemos decir?
Es una muy buena pregunta, porque mira, el dióxido de cloro se promocionó como un medicamento que no era tóxico. Primero, pues ya se demostró que no, pues no era eficaz, pero además de que tenía toxicidad. Pero lo muy interesante es que los que promueven el dióxido de cloro los encontraron vacunándose, ¿no? Y hay ahora también una circulación diciendo, pues que no, que el mejor dióxido de cloro es el que tiene uno colocado en el hombro, que se llama vacuna. Y hace parte también de otras cosas que nosotros podemos entender. Mira, nadie niega la medicina natural, tiene todos, digamos, muchas opciones y han ayudado, pero en este de COVID es la responsabilidad, es que nosotros podamos orientar a nuestros clientes, a los usuarios, de una forma adecuada. El dióxido de cloro no es eficaz. Otra pregunta. ¿Alguna, digamos, restricción en el manejo de AINES para el control de los síntomas de... Excelente pregunta, qué buena pregunta. Miren, no tiene contraindicación los AINES. Al principio de la pandemia pensábamos que porque los AINES podrían o no empeorar, pero el control de los síntomas con AINES, con paracetamol, con ibuprofeno, naproxenio, todos estos medicamentos no tienen ninguna restricción. Obviamente hay que tener las precauciones de que la gente lo tome en las horas que esté bien hidratado, que mantenga una regularidad, porque también saben que ustedes estos tratamientos a largo plazo pueden producir falla renal y otro tipo de cosas. Por eso, siempre con su justa dosificación, no hay ninguna contraindicación para controlar los síntomas con los AINES. ¿El virus muta? Sí, los virus mutan, y los virus mutan muy rápidamente. Esas mutaciones es lo que da los linajes. Las mutaciones son millones. El problema es que hay 6 o 8 que son las mutaciones que se llaman de interés. Esas mutaciones de interés es porque aumentan la transmisibilidad o este tipo de cosas, pero es a raíz de la mutación. Y entre menos personas vacunadas haya, más virus circula, y si circula más virus en las personas susceptibles, mayor tasa de mutación y por ende mayor tipo de linajes. Por eso la mejor forma de evitar los linajes no es poniéndonos 150 tapabocas ni cerrando las fronteras, es vacunándonos todos. Perfecto, doctor. Otra pregunta muy, muy interesante y es, ¿en realidad existe alguna contraindicación para la vacuna? Excelente pregunta. No existe ninguna contraindicación para la vacuna. Quiero explicarme en esto. La vacuna, por ejemplo, de Pfizer y de Moderna se relacionó con efectos alérgicos, pero uno puede ser alérgico al pescado, puede tener rinitis alérgica, uno puede ser alérgico al maní, se puede vacunar, no pasa nada. La contraindicación absoluta es que a una dosis de la vacuna la persona hiciera un shock anafiláctico, es decir, una cosa gravísima. Y para esa persona no quiere que no se pueda vacunar. Se usa otra vacuna, por ejemplo AstraZeneca, por ejemplo Janssen, que no tienen, que son diferentes completamente. Entonces realmente hay varias opciones que no contraindican la vacunación. Estar embarazada no es contraindicación, estar lactando no es contraindicación para la vacuna. Tener alergias no es contraindicación para la vacuna, tener trombosis no es alteración para la vacuna, todo lo contrario, es indicación para estarse vacunado. Y si la pregunta es que tengo las defensas bajitas y me puede hacer daño la vacuna, la respuesta es te hace beneficio, porque las personas que tienen las defensas bajitas, si les da COVID, es como perder 5-0 el partido, ir entrando al partido perdiendo 5-0. Es mejor vacunarse. En relación con esta pregunta, doctor, digamos, el virus y también, digamos, el sistema inmunológico atravesaría la barrera placentaria. Las vacunas han sido tan seguras en el embarazo que los anticuerpos y las defensas pasan al bebé. Entonces es fantástico cuando vacunamos. Miren, una mujer embarazada, si le da COVID, tiene 2 o 3 veces más riesgo de tener complicaciones por el COVID. Nosotros tenemos ya casos de mujeres embarazaditas que hacen neumonía por COVID y es muy grave para ellas. Entonces la mujer embarazada debe vacunarse de COVID, pero además de eso nos da el regalo de que el bebé nace con los anticuerpos, nace como vacunado. Entonces, nada más maravilloso que vacunar a una mujer embarazada, porque ese binomio madre-hijo está vacunado. Eso es una cosa importantísima. Y otro mensaje, Alexandra, que quiero dejarle a nuestra audiencia es que la lactancia no contraindica la vacunación. Se pueden vacunar si están lactando. Doctor, un tema que se ha discutido mucho últimamente y es
si una persona ya tuvo una primera dosis o si la persona se infectó con COVID, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para una segunda dosis? O para empezar su vacunación si ya tuvo COVID. Los lineamientos varian y como hay varios países conectados, pues los lineamientos gubernamentales tienen unas indicaciones. En Colombia, por ejemplo, se recomienda que las personas con COVID a los 90 días se vacunen. ¿Por qué los 90 días? Porque cuando uno tiene síntomas, hace defensas y hagan de cuenta que la infección es como la primera dosis de la vacuna. Y 12 semanas después se coloca la vacuna para hacer como el segundo shot, como hacer el segundo impulso. Esa es la razón, por ejemplo, por qué en Colombia se recomienda en personas recuperadas de COVID vacunarlas a los 90 días, porque están protegidos esos 3 meses con anticuerpos que han hecho por la infección natural. Doctor, y el tema de la tercera dosis de la que se está hablando tanto actualmente en noticias y demás cosas. Primero, tenemos que vacunarnos completo. Yo creo que la tercera dosis está aprobada, por ejemplo, en personas que toman medicamentos que alteren sus defensas. Probablemente las personas que reciben corticoides por largo tiempo, que están con quimioterapia, con terapias biológicas. Este tipo de personas van a requerir una tercera dosis. Las personas probablemente mayores de 65, 70 años van a requerir una tercera dosis, probablemente después de 6, 8 meses de su vacunación. Pero la tercera dosis para nosotros todavía no está indicada, no hay estudios que demuestren que sea seguro. Es muy importante, lo más importante es demostrar que sea seguro, muy de acuerdo a Genfar, ¿no? Primero asegurar que sea seguro el medicamento. Lo primero en una vacuna es que no haga daño. Entonces, las terceras dosis se podrán usar, pero ojo, primero hay que demostrar la seguridad. Si una persona se vacuna y, por ejemplo, tiene COVID, no pasa nada, tampoco no le hace daño. Entonces, es muy importante que tengamos un mensaje. Las vacunas son seguras, la tercera dosis se va a usar en ciertos grupos poblacionales, pero si usted tiene una persona inmunosuprimida en su casa, le pone la tercera dosis y los 3 que viven en la casa no están vacunados, no sirve de nada. El señor puede tener 50 dosis, pero si los 3 que están al lado, que lo cuidan, no se vacunan, no sirve para nada porque hacen variantes y hacen que la persona le dé COVID. Entonces hay que vacunar a la señora que nos ayuda, al vigilante, a la persona, al Rappi, a la persona con la que interactuamos, a los de los supermercados. La gente no ha entendido que la inmunidad colectiva no se logra vacunándonos nosotros, es vacunándonos todos. Y todos son los que tenemos esa responsabilidad. Doctor, una pregunta más porque sé que ya es tarde y bueno, claro que hay montones, pero vamos a hacer una última pregunta y es, ¿existe, digamos, o se podría decir que hay unas vacunas mejores que otras? ¿O, ¿o cuál es la mejor vacuna? Sí, es una muy buena pregunta porque nosotros los latinoamericanos todo lo mejoramos con la regla de 3. Yo creo que el bachillerato es exitoso porque aprendimos regla de 3, ¿no? Y todo lo solucionamos. Entonces uno dice, como 70 es mayor que 90, 90 es mayor que 70, luego 90 es mejor. Pero recuerden que los estudios clínicos no se comparan porque son hechos en tiempos distintos, en situaciones distintas y en cepas distintas. Entonces, por ejemplo, el estudio de Sinovac que se hizo en Brasil, se hizo circulando en un grupo de poblacional. Si yo hiciera en el mismo tiempo, en el mismo momento, con Pfizer y comparar en la misma población, entonces ahí sí puedo saber si en la misma población, en el mismo tiempo, esos son los estudios que llaman cabeza a cabeza, esta es mejor que esta o esta es mejor que esta. No hay ningún estudio cabeza a cabeza. Los estudios se han hecho en diferentes grupos poblacionales, entonces por eso no se pueden comparar. No, las vacunas, créanmelo, mire, en mi familia, una gente está con AstraZeneca, mis hijos tienen Janssen, otras personas tienen Sinovac, mi papá, cosas, yo tengo Pfizer, mi esposa tiene Moderna, es decir, acá nosotros somos un cóctel de vacunas, nosotros sí, yo un día les dije, estábamos en un Zoom celebrando un cumpleaños, yo les dije, nosotros somos el perfecto mismatch, o sea, nosotros no deberíamos poner el nombre, sino la casa comercial de la vacuna que nos tocó, y todos somos felices. No nos ha pasado nada. Estamos vacunados, gracias a Dios, es una bendición. Mi mensaje es que vacunarse es un privilegio. Si usted tiene más de 25 años y no se ha vacunado, es su responsabilidad vacunarse. Y si usted conoce a personas mayores de 25 años, ayúdenos a que se vacunen. Si no nos vacunamos todos, no lo vamos a lograr.
Doctor, y me imagino que como ya lo hemos hablado en otros espacios, mientras no logremos ese nivel de vacunación, pues tenemos que seguir todos muy juiciosos con nuestro tapabocas, nuestro distanciamiento social y bueno, en fin. Y en las farmacias la ventilación. La ventilación es muy importante y sobre todo la educación. Yo creo que un gran mensaje y por eso de verdad estoy agradecido con Alexandra y con Carlos, con todo el grupo de Genfar y de la Academia Genfar por permitirnos su opinión, porque este es el momento en que nosotros pues, tenemos que educar y ustedes, las personas que trabajan en la farmacia, tienen esa gran responsabilidad. A ustedes les creen 100 veces más de lo que le diga un doctor y ustedes pueden ser la diferencia. Yo los invito a que sigamos actuando con responsabilidad, con ética en la prescripción, con decisión, sin escondernos, poniendo la cara y dando lo mejor de nosotros, sobre todo enseñando qué es lo que nos hace diferentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pérez, de verdad, mil y mil gracias. Y les agradecemos a todos pues que nos den sus opiniones a través de la encuesta. Y Carlitos, Sí, todos tuyos para la despedida. es darle las gracias al doctor Pérez por su ponencia. Sé que hay muchísimas preguntas y vamos a tratar de enviárselas a través de nuestro equipo de fuerzas de ventas y absorber todas las consultas que tengan. Y como dijo, bueno, el doctor, la mejor solución es que todos se vacunen. Antes de terminar, yo les tengo unos pequeños anuncios finales. Es que nos ayuden con esta encuesta que les dije al inicio para que nos puedan dar su opinión. Entonces les pido que, bueno, si tienen un celular, escaneen este código para que los lleve a la encuesta. Y asimismo, el equipo de soporte de Genfar a través del chat les está pasando ahorita el link para que puedan acceder. De igual manera, al final de cuando salgan de la conferencia, les va a llegar el link para la encuesta, entonces si pueden aprovechar ahorita para hacerla, no les va a tomar más de 2 minutos, es muy sencilla, para que nos cuenten qué les pareció la charla de hoy y bueno, qué sugerencias nos pueden dar para la siguiente. Y asimismo, decirles que nuestra siguiente conferencia, que también está muy ligado al tema del día de hoy, que justo nos hablaba el doctor Pérez, es también, bueno, qué protocolos ustedes de bioseguridad deben tener en su farmacia, ¿no? Que en este caso lo va a dictar el químico farmacéutico Antistio Alvis, que va a ser el día martes 17 a la misma hora, 7:30. Entonces, la invitación la van a tener a través del equipo de nuestra fuerza de ventas y también va a llegar por email. Entonces, nada, yo les vuelvo a pasar este mismo slide a los que no pudieron verlo al inicio, que tenemos distintos temas enfocados a la farmacia para ustedes. El más próximo va a ser el 17 de agosto, que es el martes, y el jueves 19. Y bueno, les pido que puedan tomar una foto de la pantalla y de igual manera el equipo de fuerza de ventas se los puede ir compartiendo. Y por último, antes de despedirnos, nuevamente la encuesta, no se olviden, por favor, que para nosotros es súper importante seguir mejorando y sobre todo brindarles una mejor experiencia desde el lado de Genfar. Y es así que llegamos al fin de nuestra charla del día de hoy. Les agradezco a todos, a Alexandra, al doctor Pérez, y los esperamos en nuestra siguiente charla, que es el día martes. Que tengan una linda noche y ahí nos vemos. Muy Muchas buenas gracias a noches. todos.